9 de la mañana, 45 minutos en toda la Argentina. Nosotros avanzamos en esta propuesta de día lunes y vamos a tomar contacto con José Humberto Micheli, que gentilmente nos atiende. Es director del Gabinete de Investigación Antropológica de Corrientes, es licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Nacional de La Plata también, además de tener un posgrado, en este caso en Criminología, por la Universidad Nacional de Quilmes. José, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Fabián y Mariana los saludan aquí desde Litoral Radio. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto, muy amable de su parte. Por favor, José, el gusto es todo nuestro, gracias por atendernos. No, al contrario, tenemos que cumplir la labor de impulsar todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones culturales, ¿no? En particular, no solamente de Corrientes, sino de toda la región, porque es un tema muy interesante y muy valioso. Ustedes dirán. Es interesante esto, José, ¿no? Porque lo hablábamos también un poquito nosotros a modo de presentación, unos minutitos antes cuando arrancábamos el programa, y es interesante ver cómo muchas de nuestras tradiciones, a pesar del paso del tiempo, continúan arraigadas quizás en una práctica distinta, pero se siguen manteniendo, en este caso, como lo que va a suceder mañana con lo que hace la caña con ruda. Digo, ¿cuál es la importancia de esto o por qué cree usted que es importante que esto se siga manteniendo? Primero porque es un componente de nuestra cultura tradicional que nos une, que nos integra y que en cierta manera es un reflejo, como si fuese un espejo en donde nos vemos de que pertenecemos a algo que es propio y distintivo de nosotros los correntinos, pero también de la correntinidad, o sea, todo lo que es propio de la forma sentida de vida del correntino en proyección geográfica. Ahora, el tema es así. En realidad, el 1 de agosto representa al Caraí agosto, o sea, es un componente dentro del mito de la correntinidad, pero también de toda la región del nordeste argentino, es decir, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, inclusive Paraguay y el sur de Brasil, está presente este mito del Ara. Ara en guaraní quiere decir tiempo, y es un tiempo cronológico y meteorológico al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nos presenta como si se enseñorea, por eso recibe el nombre de Caraí, ¿no es cierto? Se enseñorea con la posibilidad del advenimiento de enfermedades al que hay que ahuyentar, hay que alejar, como dice la mayoría de la gente, espantar, ¿no? Que no ingrese y se quede en las casas todo lo que sea el enfermar del organismo como de los espíritus, del espíritu de las personas, pero no solamente eso, sino también de la casa y de todo lo que hace a las actividades humanas, una huerta, los animales, etcétera, ¿no? Es decir, el corral de los animales también se bendice. Entonces, dentro de este contexto, conforma un ritual en donde existen varias cuestiones, varios pasos que se hace para rechazar al mal, al tiempo que impulsa las enfermedades, ¿no? Para no enfermarse, porque digo que agosto es una época en donde se tiende a agudizar el clima con altos y bajos de temperatura. Hay todo un proceso que se va dando de cambio, ya entramos en el último mes prácticamente, porque septiembre ya está próximo, para producirse el cambio de estación. Entonces hay variantes, ¿no? Pero también es el tiempo cronológico del devenir, o sea, evitar que a futuro vengan los males. Entonces, empieza el día 29 de julio los preparativos. Fundamentalmente las abuelitas o los abuelitos, los mismos curanderos, por ejemplo, preparan muy en detalle qué parte de la rutácea esta, o sea, la ruda macho, se van a sacar los cogollitos y se le pone al sereno, para que digamos que durante la noche esa suerte de relente
lo vaya bendiciendo, lo vaya despertando a lo que se concibe que son los espíritus propios de la ruda macho, ¿no es cierto? O sea, de la Ruta graveolens, que es el nombre científico de la ruda, ¿no? La ruda chalepensis es la otra especie, que está muy propia acá, son plantas aromáticas y que conforman parte del mundo de las plantas mágicas en nuestra región, ¿no? Que son un poco distintos a las plantas medicinales. Claro. Bueno, cuando empieza eso se prepara ya el 31 para el primero, ¿no es cierto? En la tardecita se va dejando dentro de un líquido espirituoso, puede ser caña, ginebra, coñac, cualquiera de estas bebidas de mucho espíritu para que terminen de despertar a lo que se cree sentidamente tiene el espíritu de la planta como protector. En ese momento, o sea, hoy, esta noche, para amanecer mañana, empiezan a hacerse también saumerios, ¿no es cierto?, con plantas mágicas, para evitar y limpiar la casa de los malos aires que transportan las enfermedades. Lo que le quiero significar con eso es que el caso del beber 3 tragos en ayuna el día 1 de agosto de la caña con ruda no es más que un componente dentro de un ritual un poco más complejo que suele ser desde antiguo, siempre se practicó, pero cuando se fue desacralizando esto, se le quitó el significado de lo sagrado, quedó reducido al hecho de ir a tomarse unos buenos tragos. Y curanderas hacen la prevención indicando botánica de las rutáceas tienen un principio fitoquímico activo que se llama rutina, que depende de la concentración que se hace, puede ser bastante tóxica. Entonces ellos siempre lo vinieron diciendo, bueno, hay que poner esta cantidad solamente de esta parte de la planta y prepararla de esta forma. Hay todo y hay rezos que se hacen, ¿no? Entonces, a la mañana temprano, los abuelitos, las abuelitas, o el padrino, o si no hay él, ya, por ejemplo, los familiares que queden, hacen la unción en la frente hecho cruz, para quedar bendecido a los niños, a las criaturas, inclusive a los primeros adolescentes, ¿no?, que no pueden tomar. Hay algunos casos que le dan en una cucharita y 3 sorbitos. Siempre tienen que ser 3. ¿Por qué? Porque es la Santísima Trinidad, ¿no?, que representa el reforzamiento, digamos, mágico-religiosa, de acuerdo a las creencias sentidas de la gente, para que esto fortalezca desde el interior del cuerpo y que no traiga enfermedades, no solamente del cuerpo, sino también del espíritu, ¿no? Es decir, la gente queda atrapada muchas veces en pensamientos que son malignos, etcétera. Entonces, se hacen todo este tipo incluso de frotamientos con la misma caña con ruda en ciertas partes de la cabeza, ¿no? Y también partes del cuerpo. También se suele hacer rezos mientras que se despliega en los saumerios en las huertas, ¿no? Para lo que se planta no se enferme, no le ataca de los gusanos o cualquier alimaña que pueda producir algún tipo de perjuicio al plantío. También el corral de los animales y fundamentalmente a muchas vacas que están en proceso de parición, que tengan buena parición, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que forman parte integral de todo este ritual que hoy por hoy, desafortunadamente, en muchos lugares se piensa que el día mañana 1 de agosto se toma para tomar caña con ruda, nada más. No es tan así. La caña con ruda es parte integral
reitero, de todo un ritual que es un poco más complejo, ¿no? Y contiene una medida de prevención para evitar enfermarse. Humberto, ¿a qué crees que se corresponde la supervivencia de ciertas tradiciones, o en esto mismo que vos decís, que la parte de la caña con ruda es lo que se sigue manteniendo para el común de la gente y no otros aspectos? Porque se ha perdido muchos componentes de nuestra tradición cultural, ¿no es cierto? Se han desvirtuado y han desaparecido con el transcurso del tiempo, porque a todos los que tenga que ver con las tradiciones hay que alentarlas, o sea, hay que estimularlas, hay que protegerlas, hay que cuidarlas y hay que enseñarlas, porque forman parte del folclore nuestro, ¿no es cierto?, de todo lo que tenga que ver con nuestra costumbre. Y para eso tienen que haber también políticas públicas, lógicamente, que impulsen todo este tipo de prácticas que tiene por objeto el integrar a las personas, porque a partir del convite, ¿no es cierto?, es decir, este vecino lleva y le hace el convite al otro vecino y así sucesivamente. Hay un factor de reciprocidad humana, es decir, estamos con vos y estamos cuidándote, dándote lo que nosotros entendemos, creemos con firmeza que te va a dar un bien de protección. O sea, hay un montón de otros significados que trae esto. Entonces, en esa reciprocidad entre vecindario, lo que hace es integrar, unir, pero para eso hay que estimular en el significado de lo que es la caña con ruda. Es un componente dentro del Caraí agosto, como va a ocurrir en octubre con el Caraí octubre, ¿comprende? Es interesante, entonces, José, pensar que, por lo menos es la sensación que yo tengo, de que nosotros o nuestra región tiene una relación muy particular con sus rituales, con sus tradiciones guaraníes, con hacer que estas actividades, como la de la caña con ruda, algunos incluso complementan con sahumar los ambientes, en este caso una casa, un departamento, etcétera, con todas las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? De afuera hacia adentro, limpiando bien cada esquina, moviendo muebles, etcétera. Y no lo veo en otros puntos del país, o por lo menos no se conocen de esa manera, y creo que lo que usted mencionó hace un ratito nada más, esto de entre vecinos, de la reciprocidad, se ve mucho acá en la ciudad, en el interior de la provincia también, en eventos particulares como este. También creo que tenemos una relación distinta con nuestras tradiciones. ¿Usted cómo ve toda esta cuestión, ya pensándolo más a nivel nacional, si es que en algunas partes del país se sigue manteniendo? Y bueno, no se olvide usted que acá renace el Caraí agosto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero en el noroeste argentino, en la zona de Jujuy, Salta, etcétera, Catamarca, toda esa zona, aparece básicamente la Pachamama, ¿no es cierto? Donde también en la corpachada, que es cuando se deja caer un poco de vino, chicha, alimentos en un pozo del fondo de una casa o en el medio del campo, es para alimentar a la antigua madre tierra. Y también se utiliza la caña con ruda, por ejemplo, ¿no? Es decir, o sea, en otros lados tiene otros componentes, ¿no? Pero hay algunos elementos que son en común con lo del Caraí agosto, entre el noroeste y el nordeste, ¿no? Y eso es importante porque es una reunión comunitaria, en el caso de la Pachamama también, en donde la gente se reúne, participa, lleva comida, le cuidan a la madre tierra, porque es cuando se dice que la madre tierra, la antigua o primordial madre tierra de la Pachamama, tiene hambre y vela que sus hijos le den de comer para que después pueda fructificar a futuro con buenas siembras, buenos ganados, llama, alpaca y todos otros animales, por ejemplo, que son
pertenecen a la economía doméstica de esta población de la zona de Salta, Jujuy, etcétera. Lo mismo también se hace para Corrientes, aunque ya no es la Pachamama para Corrientes y la región del nordeste, ¿no es cierto? Es otra cosa. Pero el objetivo es prevenir de que todo venga con bien, ¿no? De que no enfermen, que no venga contaminado. Por eso es que se usan mucho los saumerios, porque son limpiadores del espíritu de la casa, de la siembra, del corral de ganado, etcétera, chacra, por ejemplo, y es, como usted muy bien decía, los rincones de la casa, porque ahí, según los informantes con los que yo he trabajado a lo largo de muchos años, dicen con claridad, en los rincones es que se suele querer quedar, o sea, la enfermedad, el mal aire, como le dicen, ¿no? O sea, lo que contamina y enferma. ¿Entiendes, no? Sí. Sí, José, le agradecemos el tiempo, ha sido muy amable, es un placer charlar con usted, sobre todo para conocer un poquito más y haciendo hincapié en esto, para que nuestras tradiciones se sigan manteniendo y para que de alguna manera nosotros podamos ser como ese vecino que empieza a convidar la caña a la gente, que empieza a enseñar también que aparte de la caña con ruda o estos 3 sorbitos forman parte de un ritual mucho más grande, así que le agradecemos el tiempo, José, ha sido muy amable. No, al contrario, es importante esto, la labor que usted realiza, porque de alguna manera hay que difundir esto a la comunidad y fundamentalmente a los jóvenes, para que si los jóvenes no son alimentados con todos estos conocimientos tradicionales, viene la desvirtuación de las cosas, ¿no? La transformación de manera negativa. Entonces, queda todo, digamos que mal puesto. Entonces, hoy por hoy es interesante y valiosa la labor que hacen ustedes también, porque es de mucha importancia, ¿no? Entonces, hay que volver a los antiguos preceptos que nunca están mal, son nuestras raíces. Muchísimas gracias, que pasen muy bien y bueno, que hagan todo lo que tengan que hacer como parte de este ritual del Caraí Agosto. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, José, gracias a usted. Ahí pasaba con nosotros José Humberto Micheli, director del Gabinete de Investigación Antropológica de Corrientes, licenciado